Coach Online, que vamos a platicar de un tema que quizá está un poco ya visto, quizás algo trillado, pero por supuesto vamos a verlo desde un enfoque diferente. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. No te lo pierdas, regresamos. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu coach online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos, pero antes de iniciar, quiero agradecer su asistencia el pasado sábado. Que se festejó el 24 aniversario de la estación de Radio Mujer. Se festejó en la Expo Guadalajara con un evento muy padre. La verdad, yo salí muy contento de las muestras de cariño que recibí ahí en la plática que tuvieron a bien invitarme a hacer sobre pues las metas madres. Espero que esta información que llevé por ahí les haya sido útil. Me dijeron que sí, pero espero que lo pongan en práctica, porque al final de cuentas pues la plática en sí no tiene gran valor si ustedes no lo aplican. Quienes no asistieron, que sé que fueron muchísimas más personas las que no asistieron que las que sí asistieron, pues igual está la invitación para que se estén al pendiente en los siguientes eventos que Radio Mujer tenga preparado para compartir, para estar un momento juntos, ustedes y nosotros, en un ambiente donde nos podamos ver a la cara, donde nos podamos identificar, donde nos podamos saludar. Yo pude saludar a personas que de repente nos escriben, de repente nos mandan sus mensajes vía WhatsApp. Y pues la verdad es que no sabía, no les ubicaba su rostro. Ya empiezo a ubicar algunos. Por ahí pues subimos fotografías del evento, y al momento de que ya alguien hizo algún comentario en la página de Facebook, pues ya sabía de quién se trataba, y eso realmente a mí me da muchísimo gusto poder tener una relación más estrecha con ustedes. Realmente es muy agradable, y pues nuevamente reitero mi agradecimiento, y pues a echarle más ganas, que eso es lo que me deja a mí, que a final de cuentas hay gente que nos está escuchando, hay gente a la que podemos ayudar, y por lo tanto existe una mayor responsabilidad de mi parte, y sé que también mis compañeros que fueron a participar en este evento lo sienten igual. Entonces pues es esforzarnos más en esta responsabilidad de sentirnos total y absolutamente queridos y apoyados por ustedes. Y en el ánimo de los agradecimientos, pues obviamente agradecer a Norberto, que está aquí en Controles, al cual agradezco muchísimo que está al pie del cañón, y a Claudia Arias, que es nuestra productora, que pues bueno, siempre echándole todos los kilos habidos y por haber. Y ahora sí, pues tratando de entrar un poquitín en tema, ustedes saben y han escuchado por ahí hablar del término inteligencia emocional. Y creo yo que hasta cierto punto, aunque se ha convertido en dominio común y popular, creo que hay cierta malinformación, o quizás no malinformación, sino más bien algún tipo de malos entendidos en lo que viene siendo esta inteligencia emocional. Que si bien es cierto que no solamente es de tomarse en cuenta la inteligencia lógica, matemática, que es la que normalmente se mide a través de estos exámenes del coeficiente intelectual, también debemos de tomar en cuenta que la inteligencia emocional no es en realidad algo independiente de la inteligencia lógica matemática. Toda esta teoría, todas estas ideas de este tipo diferente de inteligencias surge con un investigador llamado Howard Gardner. Howard Gardner no solamente nos habla de la inteligencia emocional, sino que nos habla de que existen 7 diferentes inteligencias en el ser humano. Para empezar, y a efecto de poder iniciar con la desmitificación de estos términos, en realidad no son inteligencias independientes, son habilidades y campos en los que se aplica el diferente tipo de inteligencia que poseemos. Vamos a decirlo de la siguiente manera. O sea, el total de las inteligencias que tenemos son las que determinan
en esa suma, qué tan inteligentes somos. Howard Gardner pues nos habló de básicamente en un principio de 6 inteligencias que vienen siendo la lingüística, la lógica matemática, la corporal y kinestésica, la visual y espacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, y hoy en día ya se empieza a hablar también de la inteligencia existencial o en un momento dado hasta la inteligencia espiritual. Ninguna en realidad totalmente separada de las demás. Voy a tratar de explicar antes de entrar al tema de lo que es la inteligencia emocional cada una de estas como para poder tener una visión completa, un panorama completo de lo que estamos hablando. Iniciamos con la lingüística o lingüista. Estos son las personas que tienen desarrollada esta inteligencia o esta habilidad de la inteligencia, son las que pueden escribir de una forma fluida, leer y comprender fácilmente. Son las personas que cuentan cuentos, que pueden hacer o resolver crucigramas de una forma rápida. Y pues queda claro porque es la inteligencia lingüística. Si tuviéramos que hacer un esquema a nivel cerebral y saber dónde se encuentra, esta inteligencia se alberga principalmente así como un poquito arriba de la sien, que es aquí a un lado entre los ojos y la oreja. Arribita, más o menos esa es la zona que se conoce como la zona. Hay 2 zonas muy relevantes para esta inteligencia que son la zona de Broca y la zona de Wernicke. En ambos hemisferios se encuentra una zona de Broca, una zona de Wernicke, aunque con características ligeramente diferentes. Pero una persona que es inteligente desde esta perspectiva tiene normalmente uno o el otro hemisferio desarrollado en esta zona en particular. Hay otra inteligencia que se conoce como la lógica matemática. Esa viene siendo la que normalmente conocemos, que son resolución de problemas aritméticos, algún tipo de estrategia, cómo hacer algún tipo de experimentos. Y esa es la que se mide normalmente a través de los famosos exámenes de coeficiente intelectual o de IQ por sus siglas en inglés, que de hecho, hemos de ser sinceros, que los exámenes para medir la inteligencia surgen precisamente en la búsqueda de esta inteligencia específicamente. Y de ahí, bueno, hemos cometido el error de pensar, y por muchas generaciones, que solamente quien era inteligente, lógico, matemático, era inteligente y descuidábamos un poquitín las demás. Se nos viene el primer corte, caramba. Bueno, les voy a invitar a que se comuniquen con nosotros, aunque me comentaba Patti que salía de su programa que parece que había un problemita, sobre todo en el WhatsApp, pero yo se los dejo. Igual, si quieren comunicarse, se los agradezco. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp al 331 019 0712. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto. El día de hoy platicando sobre la inteligencia emocional con un enfoque ligeramente diferente a la perspectiva neuropsicológica. Estábamos antes de irnos al corte platicando de estas diferentes inteligencias que en su momento Howard Gardner lanzó como una especie de teoría nueva a efecto de poder reconocer que el ser humano no solamente era un ser humano lógico, matemático, sino que existían otros campos en los que también se podía demostrar en un momento dado, se podía demostrar la inteligencia, la capacidad, las habilidades, que básicamente es lo mismo que inteligencia. Y mencionábamos cuáles fueron las primeras 8 con las que él inició con su teoría. Y luego la 9ª, que era la inteligencia espiritual, y nos quedamos en la lógica matemática y decíamos que es la que normalmente cuando vamos a hacer un examen de inteligencia y nos miden el coeficiente intelectual tiene que ver con la lógica matemática. Otra de estas inteligencias que Howard Gardner nos propuso fue la corporal y kinestésica. La inteligencia corporal kinestésica tiene que ver con aquellos que son buenos para el deporte, que son buenos para el baile, las manualidades,
son los que tienen, recuerden que hace tiempo surgieron varias escuelas aquí en la ciudad que hablaban de la psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, y tú llevabas a tus niños para que ellos pudieran desarrollarla. Bueno, la intención era precisamente que desarrollaran esta inteligencia corporal kinestésica. De repente por ahí tú ves gente que dice que está bailando y la verdad parece que tiene 2 pies izquierdos. Son personas que no tienen esta inteligencia corporal kinestésica. Ahora, normalmente estas personas, y aquí voy a hacer una especie de paréntesis, normalmente estas personas no tienen desarrollada la habilidad por algo que ustedes están intuyendo o ya lo saben perfectamente bien, porque de pequeños no se les permitió desarrollar la habilidad en sí. O sea, un niño que jamás practicó deporte, un niño que jamás se le permitía bailar, seguir algún ritmo, un niño que normalmente siempre está sentado, no desarrolla esta habilidad, esta inteligencia. Entonces, de aquí podemos partir y deducir que todas las inteligencias son desarrollables. ¿Ok? Y esto lo aclaro precisamente porque parece que sí está funcionando el WhatsApp y me está preguntando el señor Gustavo Cuellar que si se puede cultivar la inteligencia emocional, y la respuesta se la di de forma indirecta a través de esta habilidad o inteligencia que es la corporal kinestésica, de que sí se puede desarrollar. Aquí un ejemplo claro de las famosas personas que tienen 2 pies izquierdos, que bailan muy mal y no siguen el ritmo porque no pudieron hacerlo de pequeños. Ahora, ¿pueden desarrollarlo ya de adultos? Por supuesto que sí. Otra de las inteligencias de las que habló Howard Gardner fue la inteligencia visual y espacial. Es aquella que tienen las personas que perciben en 3 dimensiones el ambiente, imaginan, visualizan de una manera muy fácil. Esta también es una habilidad que Howard Gardner, que de hecho el mismo Gardner llegó a confesar que no eran propiamente dicho inteligencias, sino que eran habilidades, pero lo dijo de una forma muy, muy honesta. Si hubiera dicho que no eran inteligencias, sino que eran meramente habilidades, no hubiera tenido el impacto mediático que tuvo. Y la verdad es de que sí, gracias a él se empieza a tomar en cuenta a los niños que no necesariamente son niños lógico-matemáticos, ¿verdad? Luego está la otra inteligencia que es la musical. La musical es aquella que tienen las personas que pueden identificar y reconocer, crear y reproducir sonidos, piezas musicales, como lo fueron los grandísimos compositores o los grandes compositores de hoy en día. Si recuerdan, por ahí hace tiempo salió la película de Amadeus, que era la vida de Mozart. Cuando era niño, y así todos esos niños prodigios musicales, podían escuchar una melodía y reproducirla de puro oído en algún instrumento. Pues esa es precisamente la inteligencia musical. La inteligencia interpersonal son a esas personas que se comunican bien con los demás y son, gracias a ello, normalmente líderes en su equipo, líderes de grupo, que va muy de la mano con la inteligencia intrapersonal. La anterior, esa que dijimos fue inter, o sea, hacia afuera, entre las personas. Y el intra, hacia adentro, tiene que ver con la autoestima, automotivación, autoeficacia, la felicidad personal. Tiene que ver cómo manejo esa parte interior, o sea, cómo me comunico conmigo mismo. Por último, sí, de las primeras 8 que lanzó a la fama Howard Gardner, está la naturalista. Y esta tiene que ver con aquellas personas que tienen atracción y mucha sensibilidad por el mundo natural. Son esas personas que pueden pasarse horas viendo algún animalito, pueden pasarse horas viendo cómo se mece la copa de un árbol. De repente son buenísimas para sembrar alguna planta. Agarran, como decían nuestras abuelitas, un codito de una planta, un esqueje, un bracito, y lo sembraban, y ese bracito o ese esqueje crecen perfectamente bien. Son ese tipo de personas. Y por último, o la novena, que apenas está
como que queriendo aceptar como un tipo de habilidad distintiva, es la espiritual, que son esas personas que tienen esa habilidad o cualidad de poder enfocar toda su vida desde una perspectiva muy trascendente, o sea, más allá de lo mundano, y son cosas que normalmente no se pueden clasificar en ninguna de las otras 8 inteligencias. Pues bien, esta propuesta la hace Howard Gardner y años después, otro investigador de nombre Daniel Goleman, que escribe un libro, junta la inteligencia interpersonal con la inteligencia intrapersonal. Y de ahí surge lo que Goleman propone como la inteligencia emocional. ¿Ok? Como yo me comunico conmigo mismo y como yo me comunico con los demás. En pocas palabras, es una combinación de 2 inteligencias que tienen que ver con una comunicación. Una hacia adentro y otra hacia afuera, que tiene muchísimo que ver con el último tema que tratamos aquí en Coach Online cuando, creo que el lunes pasado precisamente, que estábamos hablando de la comunicación. Pues en este caso, y dándole seguimiento secuencial a ese tema, pues nos vamos a enfocar en la inteligencia emocional y mucho desde esta perspectiva, de la forma en que nos comunicamos nosotros hacia adentro y hacia afuera. Ahora, al momento de que estamos hablando de inteligencia emocional, nos tenemos que ir a la raíz etimológica de emoción, emocional. Viene del latín movere. Movere es tal cual un movimiento, y la o sea, el prefijo denota normalmente un objetivo. O sea, movere o la emoción es moverse hacia algún objetivo. Aquello que te mueve o que te compele a hacer algo, a actuar, entra en el campo de las emociones. Así pues, cuando estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de esas sensaciones, de esas motivaciones que nos impulsan a tomar algún tipo de acción. ¿Ok? Y si nos basamos a la teoría evolutiva neuropsicológica, todo aquello que nos pone de alguna u otra manera ante algún conflicto, ante alguna situación de peligro, alguna situación que confundamos o que sea realmente una situación que ponga en riesgo nuestra propia vida, son las que nos van a mover. ¿Ok? También existe dentro de este mundo no solamente aquello que nos pone en riesgo, sino las necesidades básicas del ser humano, entre otras la reproducción. Por eso es de que es tan fuerte la emoción cuando nos sentimos atraídos por el novio, la novia, alguna muchacha, algún muchacho. Nos mueve, nos compele. Y ahí es donde entra esta parte y el término que utiliza Goleman como inteligencia emocional. Así, la inteligencia emocional y vista desde esta perspectiva, y esto todo, o sea, así como que anótenlo, apúntenlo, tiene muchísimo que ver, no solamente con lo que nos mueve y nos compele a actuar desde una forma instintiva, básica. La inteligencia emocional más bien tiene que ver, y esto es donde digo que a veces hay ciertos malos entendidos. La inteligencia emocional es aquella que nos permite controlar esos impulsos básicos. ¿Sí? Y esto es muy, pero muy importante, porque volvemos a salir de ciertas zonas del cerebro, porque la emoción normalmente se maneja en la región límbica y reptiliana del cerebro, y le vuelve a dar una prioridad, a las zonas más humanas que vienen siendo el neocórtex y la corteza prefrontal, o sea, la parte de la frente de la cabeza. Porque no solamente se trata de que sí sentimos la emoción, se trata de qué hacemos con la emoción que sentimos, y se trata de saber cuáles son los circuitos que dominan en nuestra cabeza
cuando nos enfrentamos a una situación emocional, a una situación emotiva, tanto hacia adentro, o sea, algo que me afecte en mi persona internamente. Hablábamos de autoestima, autoimagen, autocapacidad, o que me ponga en movimiento hacia cómo me estoy relacionando con los demás, que pues tiene que ver con cómo me comunico, se comunican los demás conmigo. ¿Ok? Entonces vamos dejando esto en nuestra cabeza a efecto de que lo podamos digerir ahorita durante el corte. Nos vamos a ir precisamente a esta pausa. Les voy a recordar mientras los teléfonos en cabina, que son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, manden su mensaje. Parece que sí está funcionando. Este es el 331-019-0712. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto. Esto es Coach Online. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Pues parece que otra vez yo agarré el WhatsApp. Así es que bueno, o sea, igual si se pueden comunicar, me encantaría escucharlos. Si no se pueden comunicar, pues yo sé que ahí están y que están atentos al programa. Parece que el señor Gustavo algo hizo. No es cierto. Nada más entró su mensaje y otra vez dejó de conectarse el WhatsApp. Pero no hay problema. Miren, la idea es estar transmitiendo la idea, válgame la redundancia, de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, estamos diciendo que no tanta inteligencia emocional se llegó a manosear tanto que por ahí hubo algunas terapias que nos decían que lo que debíamos hacer, o sea, lo que competía hacer cuando nos encontramos ante una emoción muy fuerte, era dejarla ser, era dejar que saliera, era gritar, patalear, etcétera, etcétera. Pero resulta de que no es así. Hay algunos estudios que vamos a hablar más adelante que nos están diciendo que no se trata de soltar esa emoción, porque la emoción tiende a auto o retroalimentarse. O sea, si yo estoy enojado y le dejo salida a ese enojo, me enojo más. Y ese es el problema de este manoseo que se dio en un momento dado con la famosa inteligencia emocional. Aquí la cuestión y la propuesta, que de hecho en el mismo libro de Goleman, si lo leemos detenidamente, nos habla de que la idea es pues controlarlo. Vamos a entender ahorita cómo funciona nuestro cerebro con respecto a esto. Miren, existe una parte en el cerebro que se conoce como el tálamo, que sería algo así como una central de telefonía antigua, ¿ok? Donde se acuerdan que había unas operadoras que te contestaban y te conectaban a donde querías hablar, jalando un enchufito y conectándolo en el otro lado, y así se la llevaban. Bueno, ese tálamo tiene una importancia tremenda, porque el tálamo en un momento dado puede determinar si la señal que recibe del ambiente la envía a una región u otra del cerebro. Vamos a decir que tú tienes miedo a las arañas y de repente volteas y te encuentras una araña así muy cerca de ti. El tálamo en ese momento puede decidir, porque tiene una memoria de tu temor a las arañas, y enviar la información a la amígdala, que es otra parte del cerebro, en lugar de mandar la información hacia la corteza cerebral, que es la que maneja las funciones ejecutivas del cerebro. Y una función ejecutiva es la del cerebro, es precisamente la que decide qué se hace y qué no se hace. Pero cuando la información no llega a la corteza primero, sino que llega a la amígdala primero, viene un disparo ya no pensado, ya no meditado. Viene un disparo de adrenalina, es la hipófisis y la amígdala y las glándulas adrenales que toman el control de la situación, y al tomar control de la situación reaccionan, mas no es una reacción meditada. Si yo veo esa araña, a lo mejor de repente puedo pegar un tremendo brinco de la cama o de donde yo me encuentre y, entre comillas, ponerme a salvo. ¿Ok? Aquí la cuestión está de que muchas personas,
al encontrarnos en estados viscerales, tendemos a ser reactivos y hay una tendencia a que el tálamo está mandando demasiada información a la amígdala. Las situaciones de estrés prolongado a veces hacen que el tálamo envíe esta información a la amígdala de una forma más común de lo que se debiera. Y entonces nosotros estamos así, tal cual, nada más reaccionando, enojándonos, molestándonos, generando miedos. O sea, todas esas emociones que tienen que ver con el estado de preservación del ser humano son las que maneja precisamente la amígdala. Ahora la cuestión es de que esta forma de funcionar del cerebro tuvo su razón de ser, mas ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se estaba desarrollando en un ambiente hostil hace miles de años, si se encontraba con algún animal, aunque fuera más pequeño que el ser humano, encontraba que su vida estaba en riesgo. Al encontrar que su vida estaba en riesgo, tenía que funcionar así, o sea, del tálamo a la amígdala, disparos de adrenalina. El disparo de adrenalina me hacía correr más rápido, me hacía congelarme, o de repente me hacía hacerme pipí y popó no sé, lo que usaban antes los cavernícolas, ¿no? Iba a decir unos chones, pero no usaban chones. Entonces, existe esa característica del hombre cuando se enfrenta ante situaciones peligrosas, se corre, pelea o se congela. Y en ese congelarse algunas personas aflojan los esfínteres. Pues bien, hoy en día eso no es tan común. Ya no es tan común que las situaciones a las que nos enfrentemos día al día nos pongan en peligro de muerte. Pero nuestro cerebro sigue con este mecanismo con el cual se ha desarrollado a través de cientos de miles de años. Por lo tanto, pues es esta situación que hoy en día quien tiene inteligencia emocional tiene que sobreponer. La inteligencia emocional es precisamente la capacidad de controlar esas emociones, sobre todo cuando son desmedidas, de controlar esas emociones cuando son reactivas, cuando son disparos de adrenalina que te hacen correr. Posiblemente esa araña ni siquiera es una araña venenosa. Tú no lo sabes, tú nada más ves araña y reaccionas. Pero si es una araña, digo, las que aquí en Guadalajara les conocemos como una araña, de esas arañas patonas, no hacen absolutamente nada. Y no era necesario brincar como brincaras si hubieras visto, no sé, una capulina o una violinista, una viuda negra o una violinista. Así entonces el tálamo, cuando es entrenado a través de enfrentarse a situaciones de una forma mesurada, de una forma calmada y sin estar sometido a un estrés crónico, puede perfectamente enviar la información a la corteza y la corteza decide de una forma diferente. Al decidir de una forma diferente, te permite a ti poder generar una mejor comunicación contigo mismo y con los demás. Hay una gráfica que a mí se me hace muy interesante, que ahorita voy a tratar de explicársela, donde tiene varios cuadrantes que se intersectan y nos dice que lo que tú sientes en ti genera una autoconciencia, lo que tú sientes en los demás genera empatía, lo que tú haces en ti genera autocontrol y lo que tú haces en los demás genera habilidades sociales. Así entonces, cuando tú logras que quien tome el mando o el comando de tus respuestas ante tu comunicación interna y ante tu comunicación con los demás, genera precisamente esto, la autoconciencia para conocerte, el autocontrol para tomar acciones, la empatía para sentir y proyectarte hacia los demás y las habilidades sociales para hacer, o sea, tomar acción en lo que yo hago interactuando con los demás. Y esto solamente va a surgir a través de permitirle a nuestra parte racional que tome el control. Cuando no es la parte racional la que toma el control, pues eso, perdemos el control
y somos meramente reactivos. Si alguien me voltea a ver mal, alguien me voltea a ver y yo lo califico como mal, yo voy a reaccionar, reaccionar. No voy a meditar si es que está en una mala situación, si es que así es su cara, en fin, no lo voy a pasar por un filtro, ¿ok? En la antigua Grecia había una palabra que a mí me llama mucho la atención porque viene muy ad hoc al tema, que se llamaba sofrosine, que era la virtud consistente en el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida. De esa palabra, pues realmente ni la usamos, ¿no? Pero es cuidarse en la inteligencia de que podamos gobernar nuestra propia vida. Y la única forma de gobernar nuestra propia vida es tomando el control desde esta perspectiva racional. No es posible tomar el control desde la perspectiva meramente emocional. No digo que no hay que tener emociones. Estas son indispensables para la vida. De hecho, algunas personas que se han sometido a algún tipo de intervención quirúrgica en el cerebro, donde han dañado la parte que maneja más las emociones, como la amígdala o alguna conexión del tálamo, son personas que no tienen absolutamente ninguna sensibilidad emocional y no son personas funcionales en este mundo. Son personas que hablan de una forma quizás demasiado lógica, franca, y generan conflictos por no generar la suficiente empatía con los demás. De hecho, se habla de una felicidad interior disminuida también. Pero todo esto surge a través de permitir que sean meramente la emoción la que tome el control de nuestras acciones. Nos vamos a ir nuevamente a una pausa para regresar ya al último corte. Tengo varios temas, espero alcanzar a sacarlos. Les recuerdo teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, vía WhatsApp 331 019 07 12. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online y el día de hoy platicando sobre la inteligencia emocional con un enfoque algo diferente yo creo que del que han escuchado, porque es un enfoque total y absolutamente neuropsicológico. Les estaba platicando antes del corte de este término de la antigua Grecia, que era la sofrosine o sofrósine, que era la virtud consistente en el cuidado y la inteligencia en el gobierno de la propia vida. Hay otro término que aplica muchísimo la inteligencia emocional, que es la templanza o el temple, que es la capacidad de contener el exceso emocional. Es la capacidad de contenernos y dirigirnos en la dirección correcta y adecuada. De hecho, el temple o la templanza es un tema tan extenso que da hasta para un programa. De hecho, ahorita estoy pensando que lo voy a anotar como para poderlo desarrollar en su momento, porque de acuerdo a algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, el temple, hablando que es parte de la inteligencia emocional, es que el que verdaderamente determina cuáles son las personas que llegan a tener éxito en la vida. Y curiosamente, es algo que no se desarrolla de una forma sistemática o de una forma intencionada, pues en ningún currículo escolar. Y creo yo que ese es un problema que podemos acabar pagando el precio. Queremos siempre las cosas rápido y de buena manera, y los muchachos de hoy en día, pues más. Bueno, rápidamente para hablar de cuáles son las habilidades que vale la pena desarrollar a efecto de poder desarrollar en forma integral la inteligencia emocional. Son 3 básicamente las más importantes. La habilidad 1 es el autocontrol. O sea, el dominio de uno mismo, que tiene mucho que ver con ese temple del cual estoy hablando. Hay varios estudios, uno de ellos de Dolph Silman, que precisamente contrarrestó o contradijo que en algún momento dado, cuando alguien se enojaba o un niño se enojaba, decían, no le pidas que se controle, deja que se enoje. Aquí la cuestión que nos dice Dolph Silman es que más bien de lo que se trata
no es de dejarse llevar por la emoción en cuestión negativa. De lo que se trata es de que le permitas o te permitas a ti o permitas a un niño reenfocar su frustración, su estado emocional. O sea, es lo que se llama en el coaching reencuadre. Se trata de que lo veas con otra perspectiva, que lo veas a la luz, a una luz diferente la situación para que puedas trascenderlo. Llega al grado esto de recomendarte Dolph Silman, que en un momento dado, si no te crees competente para asimilar el estado emocional de momento, te enfoques en un estado emocional totalmente diferente y ya cuando puedas regresar al que te está pues lastimando. La segunda habilidad es el entusiasmo. Es una aptitud que se conoce como una aptitud maestra para la vida. La definición viene siendo el sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. O exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. Desde la perspectiva griega, eso significa entusiasmo, lleno de espíritu, lleno de energía espiritual o de inspiración divina de los dioses. Entonces, cuando tú manejas esta energía emocional positiva, es más fácil que puedas seguir manejando tu córtex frontal con sus habilidades ejecutivas, o donde sigas siendo racional, pero utilizando la fuerza de la emoción a efecto de canalizar tus energías y lograr los objetivos que tienes en la vida de una forma más fácil y más feliz, que eso quizás sea la parte más importante. O sea, no solamente moverte hacia un objetivo, sino teniendo la emoción adecuada, te vas a mover hacia ese objetivo. O sea, tu emoción te va a mover, te va a acercar a él de una forma en que te permita ser feliz. La tercera habilidad es la empatía y tiene mucho que ver con esta inteligencia que tiene que ver con los demás. Si yo me puedo empatizar con los demás, básicamente yo puedo llegar a, que es lo que hace a final de cuentas un coach, trata de empatizar a través de la escucha activa. Yo me puedo poner a su nivel de mi interlocutor y esto me permite analizar la situación desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y de tal manera yo voy a poner de una forma más fácil entenderlo y al entenderlo tener una comunicación muchísimo más efectiva. Si yo sé realmente lo que me quieren decir, no solamente a través de las palabras, sino a través de empatizarme con el otro, es muchísimo más fácil establecer una comunicación, establecer lazos, que a final de cuentas eso es una de las partes quizás más importantes de la inteligencia emocional. No tenemos que ser genios para deducir que cuando hay una persona que no tiene una inteligencia emocional sana, por no decirlo de otra manera, se generan problemas en este mundo. Son esas típicas personas berrinchudas, esas típicas personas que se quieren salir con la suya, esas personas que te chantajean, que te gritan, y muchos de los conflictos a los que nos enfrentamos en el día a día tienen que ver con personas que no saben controlar sus emociones. E insisto, no se trata de no tenerlas, se trata de utilizarlas a nuestro favor para que en conjunto el cerebro funcione como una unidad, no mi corteza prefrontal jalando para un lado y mis emociones jalando para otro. Cuando yo logre, o cuando el ser humano logre alinear todas las partes, todas las frecuencias, todos los dos hemisferios del cerebro, las cosas se van a dar y se dan cuando lo logras de una forma muchísimo más fácil. Y la inteligencia emocional tiene que ver con mucho de esto, con el hecho de que podamos alinear la parte emocional, emotiva, visceral del ser humano con la parte más desarrollada, con la parte que nos convierte más en seres humanos, que es el raciocinio. Existen unas frasecitas que quiero decirles antes de despedirnos el día de hoy, que nos permiten identificar cuando una persona tiene una alta inteligencia emocional. No son muchas, miren.
Cuando alguien conoce sus puntos fuertes y los potencia, habla de inteligencia emocional. Cuando alguien conecta bien con la gente y le gusta interesarse por los demás, habla de una alta inteligencia emocional. Cuando alguien conoce sus limitaciones y las acepta, está hablando de esa inteligencia emocional. Cuando no ignora lo que siente, pero tiene un buen equilibrio emocional. O sea, no se trata de ignorar tus emociones, se trata de equilibrarlas. Una persona que no se siente mal cuando dice no, cuando pone alto y cuando pone límite. Cuando yo entiendo los puntos de vista del prójimo, aunque no lo comparta, aunque no esté de acuerdo, pero lo entiendo. A veces decimos, te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Y a veces te decimos, te comprendo, pero no te justifico, ¿no? Pero te comprendo. Cuando llevas las riendas, cuando te sientes de mal humor y este mal humor no te controla, sino que tú sigues llevando las riendas, sigue hablando de una persona con alta inteligencia emocional. Y cuando no esperas a que sucedan cosas positivas, sino que las estás buscando, o sea, no eres una víctima de las situaciones, sino que tú activamente logras invertirlas, logras cambiar la dirección de la situación, también está hablando de una alta inteligencia emocional. Ahí está entrando otro mensaje de WhatsApp. Realmente el día de hoy ha estado muy errático, pero quiero dar salida al mensaje que nos manda el señor Julio César, que nos dice: buen programa, muchas gracias Julio César, y dice que se debería de llevar como materia desde el kinder. Pues yo creo que sí, y no, creo que no se ha sabido hacer, Julio César, porque en ocasiones al niño no le ayudan a controlar sus emociones, al niño le gritan para que a través del miedo que le genera la maestra se calle. Y eso no es controlar sus emociones. Le están enseñando que gritar, le están enseñando que amenazar, le están enseñando que intimidar a los demás es que es lo correcto, ¿no? Yo creo que es pues es nocivo, ¿no? Hay realmente muchas cosas en la educación que debemos de modificar. No se hacen. Espero que pronto entendamos de que estamos dañando una generación completa. Antes de retirarme, que a mí ya saben que me gusta mucho lo de la filosofía antigua. Una frase que Aristóteles en su libro de Ética a Nicómaco, pues escribió por ahí. Y a mí me encanta. Miren lo que dice: cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Verdad que no resulta sencillo? Para nada. Enfadarse es sencillo y es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo correcto, no resulta tan sencillo. Esa frase, pues yo creo que va a ser para meditarla y para quedarnos con ella. Y pues bueno, despedirnos el día de hoy del programa Coach Online, que hemos tratado de que tenga este enfoque diferente de la neuropsicología. Y recuerden, la intención de todo esto es que podamos romper nuestros paradigmas, en que podamos ver las cosas de una forma diferente, no como todo mundo piensa. A veces hay que ponerlo en duda. Y si regresamos a pensar como todo mundo, no hay problema, pero después de haberlo planteado como una duda, y si esa duda nos hace cambiar y vemos las cosas de una perspectiva diferente, posiblemente nos estamos convirtiendo en líderes, no solamente de nuestra vida, sino de la sociedad. Y créanme que hoy en día hace mucha falta gente así. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto, me despido el día de hoy. Mañana nos acompaña el ganador del maratón que fue el fin de semana, más bien fue una carrera de 10,000 metros, de 10 kilómetros. Nos va a acompañar y nos va a platicar un poquitín de cómo se prepara para triunfar en una carrera y posiblemente también nos diga cómo prepararnos para triunfar en la vida. Nos despedimos hasta mañana, chao.